En las librerías de Radio Ven tenemos disponibles en CD y DVD los mensajes de los pastores Ezequiel Molina Rosario y Ezequiel Molina Hijo. Temas de crecimiento espiritual, sanidad, liberación y salvación. Solicita información en La Romana en el 809-813-1029 y en Santo Domingo en el 809-566-5741. Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar a Dios. He tenido la referencia, verso 4 del capítulo 2 de Habacuc. Vamos a leer del 1 al 4 para que sea más entendible según el contexto. Desde el 1 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Gloria al Señor. El tema que el Señor me ha dado en esta oportunidad es una respuesta a una interrogante. Es por la fe que viviremos. Y quiero reflexionar con ustedes sobre lo que entiendo es un gran tema para los seguidores de Cristo. Es un gran tema manifestado en esta verdad que expresa el profeta Habacuc en este verso 4 del capítulo 2. El justo vivirá por la fe. Mucha gente no entiende los beneficios de ser cristiano. Mucha gente a veces piensan que servirle al Señor es una pérdida. Otros valoran la fe a partir de un trasfondo pagano, donde se relacionan con un Dios que le va a dar beneficios según las cosas que ellos le dan a ese Dios y le ofrecen a ese Dios. La gente tiene muchas ideas, la mayoría de las cuales son equivocadas y que no tienen ninguna relación con lo que es la revelación de Dios plasmada en la Biblia. Se pierden la bendición de vivir en la dimensión espiritual que Dios nos ha garantizado para ser exitosos en esta tierra, y por sobre todas las cosas vivir sin las preocupaciones y temores que producen las turbaciones en las personas. He llegado a la conclusión que muchos cristianos necesitan asimilarlo, pero al menos han dado el paso y están caminando en la ruta adecuada. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hablar de esa razón que nos da seguridad y confianza, que Martín Lutero hizo famosa cuando la leyó y que cambió el rumbo de su vida para encabezar lo que fue la Reforma Protestante. El justo vivirá por la fe. O dicho de otra manera, es por la fe que viviremos. Es mi deseo que el Espíritu Santo traiga entendimiento para descubrir el beneficio de esa seguridad.
entendimiento para descubrir el beneficio de vivir por la fe. Utilizamos como base bíblica las palabras del profeta Habacuc, y creo que es un ejemplo oportuno el de Habacuc, porque este profeta le tocó vivir un tiempo bien difícil en su vida. Su ministerio se desarrolló en el período de la caída de Nínive, en el año 611 antes de Cristo. En esos tiempos también venía en ascenso el imperio babilónico. Habían quedado los restos de los medos y los persas y demás, etcétera. Y en Judá había muerto el rey Josías, que era el rey que había llevado el pueblo judío a una restauración espiritual. En el momento que Dios levanta a Habacuc como profeta, había mucho movimiento en la geopolítica del mundo conocido, inestabilidad en el pueblo judío, pero amenazas alrededor de todo lo que ellos representaban. Eran tiempos difíciles, tiempos de injusticia, tiempo de impunidad, tiempo donde parecía que a los malos nadie le ponía control, tiempo donde los abusos eran frecuentes, tiempo donde la gente al parecer no tenía a Dios en su noticia, donde la gente vivía con indiferencia y tantas cosas, y donde todo el mundo vivía muy preocupado por todas las amenazas latentes que había alrededor de su vida. Dios había dicho que por el pecado de Judá vivirían experiencias similares a lo que había vivido Israel. En ese momento el pueblo judío estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Ya Israel había sido invadido y había sido dispersado. Solamente quedaba Judá, y Judá también cae en el mismo error. Por lo tanto, la situación era de expectación, o ante una gran expectativa, pero con la agravante de que se esperaba lo peor. Qué difícil es vivir con eso, ¿verdad? Cuando usted está esperando lo peor. La cosa está mala, pero se va a poner peor. Porque lo ideal fuera, está mala, pero se va a cambiar para mejor. Pero cuando dicen, está mala, malísima, pero lo que se espera es que esté peor, entonces la cosa se pone bien fea. El sentimiento que impacta la vida de uno es terrible, porque entonces uno dice, óyeme, mejor es morirse que seguir vivo. Uno quisiera como que la tierra se lo tragara. Es un tiempo difícil, y es en ese tiempo que Dios levanta a Habacuc. Sorprendentemente, Habacuc fue el único profeta que se atrevió a cuestionar a Dios por lo que veía que estaba pasando. Todos los profetas simplemente comunicaban el mensaje de Dios. Sin embargo, Habacuc fue un hombre que fue con preguntas delante del Señor, con, pudiéramos decir, quejas delante de Dios, porque él no le encontraba explicación ni salida a la situación. Él se sentía confundido por el porvenir para su nación, y se sentía confundido por lo que a su juicio era la indiferencia de Dios frente a lo que estaba pasando su nación y frente a lo que estaba pasando en el mundo conocido para ellos. ¿Cuáles eran las preguntas de Habacuc? ¿Por qué la maldad quedaba impune en Judá? Otra pregunta de Habacuc: ¿cómo puede un Dios justo usar a gente impía como los babilonios para castigar a su pueblo? Esa era una pregunta que se hacía Habacuc, porque Dios dijo, voy a usar a los babilonios para que lo castiguen.
Y Habacuc dice, ¿y cómo Dios va a usar a esos desgraciados para que nos castiguen a nosotros? Otra pregunta que se hacía Habacuc era, si Dios es poderoso, ¿por qué no hace algo en esta situación? ¿Por qué no hace algo para detener el dolor, el sufrimiento, las injusticias y la opresión? Cuando uno lo ve humanamente, las preocupaciones de Habacuc tenían mucho sentido. Y yo creo que se parecen mucho a las preocupaciones de nosotros hoy en día. Señor, ¿por qué las injusticias? ¿Por qué la gente mala no lo agarran preso? ¿Por qué no fusilan a los que violan niños? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esos países poderosos quieren invadir a países pobres? Porque están interesados en el bien material que van a conseguir por el petróleo. Van a lanzar bombas sin importar los niños, sin importar las mujeres, sin importar los ancianos. Señor, ¿por qué tú no haces algo frente a esa situación? ¿Por qué tú no intervienes y detienes eso? ¿Por qué tiene que venir tu juicio cuando hay tanta gente inocente? Son preguntas que estremecen a cualquier persona. Esas eran las preguntas de Habacuc. El profeta quería conocer las razones de Dios ante estas situaciones que a ellos le agobiaban. ¿Por qué, Señor? Y uno diría, ¿y por qué Habacuc se atrevió a preguntarle esto al Señor? Yo encontré algunas razones. Porque al igual que nosotros, frente a las injusticias, nos desesperamos. Cuando uno ve injusticia, uno se desespera. Nuestra mente y corazón se llenan de preocupaciones. Preocupaciones legítimas, humanamente hablando. Y anhelamos. Y no solamente anhelamos, hasta exigimos que Dios haga algo. Esa es la verdad. Ahora bien, las preguntas de Habacuc en el siglo 7 a.C. recibieron respuesta de parte del Señor. Respuesta que todavía para nosotros tienen vigencia, porque es el mismo Dios y es el mismo mundo. Se repiten los males y Dios sigue ejecutando su plan. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Habacuc? Lo primero que uno identifica en la experiencia de este profeta es que Dios no nos da los detalles a nuestra entera satisfacción de lo que está pasando, ni porque Él lo permite que siga pasando. Y usted nunca lo va a encontrar. Dios no entra en detalle. Dios te da palabra de esperanza y principios de fe para que te mantengas, pero no entra en detalle. Y le explicaba a alguien en el día de ayer una experiencia que a mí me ha marcado. Estoy convencido de que Dios al ser humano no le puede dar todas las explicaciones, ni siquiera en los temas individuales de nuestra vida. Y usted dirá, ¿y por qué, pastor? Porque sería mejor yo saber todos los detalles de lo que va a pasar conmigo o de lo que Dios quiere hacer conmigo. Sería mucho mejor para yo alinearme con eso. Pudiera ser interesante esa respuesta, pero la verdad es que no. El ser humano tiene un problema, lo limitado de su razón, de su entendimiento, de su conocimiento. Lo que yo entiendo hoy que estoy pasando como una dificultad, yo no lo veo con propósito a largo plazo. Y la experiencia nos enseña que Dios muchas veces nos lleva en la escuela de la vida, en la escuela de las experiencias, en las lecciones de la vida, para prepararnos y llevarnos a otros niveles en el futuro. Yo siempre pongo mi testimonio. Si Dios me cuenta lo que yo iba a pasar y lo que yo iba a hacer en la Romana, nunca hubiera salido de Santo Domingo. Nunca. ¿Por qué?
porque no tenía la fe suficiente para entender lo que él iba a hacer después. Porque no tenía la madurez suficiente para entender lo que venía y entender que Dios me iba a respaldar en todo lo que venía. Dios tenía que llevarme por procesos, sin explicarme la totalidad de los procesos, simplemente dándome la palabra oportuna, dándome la fuerza necesaria y revelándose a mi vida a través de los procesos para entonces yo poder cruzar por medio de las experiencias de la vida. Si Dios nos dice todo lo que va a hacer con nosotros, hay muchos que dicen yo. Mire, para muestra un botón, si Dios me dice que yo iba a ser pastor, nunca hubiera venido a la Romana. Pero para que yo entendiera, Él tenía primero que pasarme por procesos y llevarme hasta el punto para cuando llegara el momento, entonces ya yo estuviera listo para asumir la responsabilidad que Él tenía para mi vida. Igualmente con Habacuc. Igualmente con las cosas que no entendemos en el mundo. Dios no puede muchas veces darnos los detalles porque simplemente el conocer los detalles para nosotros es algo incomprensible. Nos va a dar error el cerebrito de nosotros. Se va a craquear, como dicen en el lenguaje de la informática. Se va a explotar el sistema de nosotros porque no podemos entender lo que Dios va a hacer. Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente y Dios conoce tu futuro. Dice la palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese es un concepto difícil para nosotros, porque nosotros somos lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Lo del futuro es inmanejable para la mente de nosotros. Lo primero es eso, Dios no le dio detalles, porque Él tiene razones soberanas y porque en la mayoría de los casos nosotros no somos capaces de entenderlo. El ejemplo de los niños es otro ejemplo muy claro. Cuando sus niños están pequeños, usted hace todo lo que tiene que hacer para cuidarlo. En medida que ellos van creciendo, ya ellos van tomando algunas iniciativas. Y ellos no quieren, por ejemplo, que tú le pongas inyección de vacuna. Y cuando le van a poner una inyección de vacuna, ¿qué hace un niño? Se riega y llora desesperadamente. Y déjeme decirle, cuando uno lo ve llorando chiquito, uno también quisiera no ponerle la vacuna. Y sobre todo una vacuna que a veces yo no sé si es que la ponen mal puesta, pero le hacen una cosa en el brazo. Y esos niños lloran desesperadamente. Cuando uno está haciendo eso, en la mente del niño está, óyeme, pero mami y papi como que no me quieren, porque mira, me traen donde este médico a que me puye. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué está haciendo el papá o la mamá? ¿Lo está queriendo o no lo está queriendo? Pero el niño no lo entiende. El niño entiende lo contrario. ¿Por qué el papá o la mamá hace eso? Porque lo quiere proteger de las enfermedades que vendrían si no tiene la vacuna puesta. El niño no lo entiende y hasta pelea. Yo no voy para ese médico. Ese médico me puya. Él no lo entiende. Pero la vacuna, el llevarlo al médico, es la más grande muestra de amor de su padre o de su madre, porque quiere su salud. Así mismo nos pasa con Dios. Dios nos lleva por procesos y vivimos experiencias y hace cosas que uno dice, es que no es posible, Dios se equivocó. Es que te están poniendo la vacuna. Aleluya. Para que cuando venga el tiempo difícil, entonces tú estés alineado con el propósito de Dios para tu vida. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Por eso la respuesta del Señor para Habacuc fue:
Sus caminos son rectos y justos, y el justo vivirá por la fe. Habacuc, la cosa es tan mala. Habacuc, Babilonia son gente mala. Habacuc, hay juicio para Judá. Habacuc, hay problemas en el mundo, hay injusticia, hay impunidad. Es verdad. Y usted puede leer el capítulo 2 y va a ver cómo Dios le dice: los malos serán castigados. Los que hacen daño recibirán su recompensa. Toda la maldad será juzgada. Pero le dice algo que es lo más poderoso y es la parte central que el Espíritu Santo me ha movido a mí a resaltar en este día. El justo vivirá por la fe. ¿Qué significa que el justo vivirá por la fe? ¿Cuál es el alcance de esa declaración? Yo tengo dos razones que explican el alcance de eso. Número uno, esto significa que el hombre o la mujer temeroso de Dios no vive ni depende de la situación que afecta al mundo. Tú y yo, y eso lo hemos repetido muchas veces, pero hay que seguirlo repitiendo. El hombre o la mujer que le sirve a Dios no depende de la situación. La situación está caótica. La situación está de preocuparse. La situación está terrible. ¿Cómo pasó con Habacuc? Habían temores por lo que pasaría. Había juicio que venía. Habían temores por la maldad de los babilonios, que era gente mala. Había mucha preocupación, mucha impunidad. Y Dios le dice: esa impunidad será castigada. Esa maldad será castigada por los caldeos, por los babilonios, etcétera. Verso 5 del capítulo 1. Pero dice: aunque pase el tiempo, escribe la visión, porque lo que Dios ha decretado se cumplirá. Aleluya. A veces a uno le cuesta entender que tanta gente mala será castigada. Pero como en los días de Habacuc, el Señor repite: aunque tarde, escríbelo, que va a pasar. Yo voy a tomar el control y yo voy a darle su castigo. Toda la Biblia habla coherentemente de esa verdad. A Dios nadie se le escapa. Dios no puede ser burlado, dice Pablo escribiéndole a los Gálatas. Dios no pasará por inocente al culpable. Esa es una verdad irrefutable. Dios tomará su tiempo, pero en su tiempo tomará la medida. Y por eso Dios le dice al profeta Habacuc: escribe la visión. ¿Por qué? Porque cuando Habacuc viene con sus preguntas delante del Señor, el Señor comienza a decirle: a los malos los voy a castigar, a los impunes les voy a revelar su maldad y lo vamos a juzgar, a los que han hecho cosas atroces ellos van a sufrir, los mismos babilonios tendrán que dar cuenta. Y comienza Dios. Usted puede leerse el capítulo 2 del libro de Habacuc. Y a Habacuc le costaba quizás entender eso, y por eso el Señor comienza diciéndole: Habacuc, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque tarde, llega. Aunque tarde, llega. El apóstol Pedro, escribiendo, creo que en su primera carta, hace referencia a esto cuando dice: hermanos, no se desesperen, porque a veces, y lo hace claramente para indicar que Dios no tiene una definición del tiempo como la tenemos nosotros. Dice: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Diciéndole: no midan a Dios por los días de su preocupación, midan a Dios por la palabra empeñada que tienen de Él. ¡Aleluya! Esa es la verdad. Esa es la verdad.
Aunque pase el tiempo, escribe la visión, porque lo que Dios ha decretado se cumplirá. No te atormentes, que en medio de la calamidad el justo por la fe vivirá. Y yo quiero que esta palabra se quede en su mente y en su corazón. No importa lo que tú estés viendo hoy en día. No importa lo oscuro de la situación económica mundial o de las amenazas bélicas que puedan existir en el mundo. No importa lo que suba el petróleo. No importa lo que suba la comida. No importa las enfermedades que arropen la humanidad. El justo, el que busca de Dios, el que le sirve a Dios, vivirá por la fe. Tú no vives por lo que dice el índice del Dow Jones. Tú no vas a tener tu paz sustentada en la policía militar que hoy llena nuestras calles. Tú vives por la fe, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha hecho por tu vida, que ya tú conoces. Tú vives por la fe. Aleluya. Es por la fe que tenemos que vivir. Es por la fe. Por eso Dios sigue tratando con Habacuc, y en el verso 17 del capítulo 3 dice unas palabras que son muy conocidas. Cuando dice, después de su cuestionamiento, aquí hace esta oración reconfortante por lo que Dios había ministrado a su vida, y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados nos den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, dice él, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Oh, yo no sé si el Espíritu de Dios está ministrándole a la vida de alguien en esta hora, pero eso es para ti. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Y dice más, el cual hace mis pies como de ciervas. Las siervas corren rápido, los ciervos corren rápido, tienen una canillita larga y flaquita, pero se mueven a velocidad sorprendente. Y dice Habacuc, él hace mis pies como de cierva. Lo que al otro le toma un año pasar, a mí me va a tomar solamente días, porque Dios me hace pasarlo rápido. Oh, gloria a Dios. Más dice, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué está diciéndole el Señor a Habacuc? Yo te voy a hacer andar por encima de la situación. Yo te voy a hacer andar por encima del problema. No estoy quitando los problemas, ni estoy terminando el juicio que he decidido contra la gente, pero tú, que eres mi siervo, tú tienes un trato diferente en lo que estará pasando. Aleluya. Yo no sé si para ti eso tiene significado, pero para mí tiene un valor incalculable, porque eso me trae paz, eso me trae seguridad, eso me trae fortaleza. Yo sé que la cosa está difícil, pero yo, aunque la higuera no florezca, aunque las matas no den fruto, eso es lo que está diciendo, aunque no haya mango, aunque no hayan plátano, aunque la yuca no se dé, aunque la uyama no salgan, aunque se mueran los pollos y le dé la gripe esa, aunque haya cólera, aunque haya dengue, el justo vivirá por la fe. Aleluya. Esa es la palabra. Esa es la verdad que tenemos que asimilar. No importa la calamidad, el justo vivirá por la fe. Hay una segunda afirmación que nos explica el alcance
de que el justo vivirá por la fe, y es que no hay lugar para la inseguridad y los temores en nuestra relación con Dios si vivimos por la fe. Porque aquí viene la otra parte difícil para entender esto. Muchas veces Satanás ministra nuestro espíritu a través de gente y a través de ideas que vienen a nuestra cabeza, de que cuidado si realmente Dios no está contento con mi vida, con lo que yo soy, con lo que yo he hecho. Cuidado si Dios no me ha perdonado. Cuidado si yo tengo que hacer otras cosas. ¿Cómo va a ser tan fácil que yo un día simplemente pasé al altar, confesé, hice la oración, oraron por mí y ya que el Señor me ha perdonado? A mucha gente le cuesta entender eso. Y Satanás ministra su mente y habla a su mente, y la gente empieza a tener todas esas preocupaciones porque dice, bueno, cuidado si yo de verdad no estoy bien delante del Señor, cuidado si mi vida yo estoy en una farsa, ¿cómo va a ser que Dios me ame a mí? ¿Cómo va a ser Dios porque no se ha enterado todo lo que yo he hecho y demás? ¿Cómo va a ser tan sencillo? Y entonces viene y aparece un enviado de Satanás y te dice, mira, es que tú no has ido a la mezquita, tú no has ido a pie a Higüey, tú no has hecho esto, tú no has hecho aquello, tú deberías pasarte medio año pasando hambre, comiendo hierba y agua, para que así tú pagues tus penas y tú pagues tus dolores y tú pagues, porque la maldad tuya eso no es así tan fácil, no, tú eres un desgraciado, a ti te toca aunque sea un año de pasar cosas. Entonces vienen todo ese mar de dudas y todas esas situaciones que vienen a la mente de la gente, y la gente comienza a sentirse inseguro y dice, óyeme, pero parece que lo mío, el justo vivirá por la fe, pero esos son los justos, yo soy un desgraciado. El apóstol Pablo hace una aplicación poderosa escribiendo a los Gálatas, cuando les exhorta para rechazar a los judaizantes que procuraban matarle la fe, presionando a los Gálatas para que se circuncidaran y practicaran los ritos del judaísmo. En definitiva, creando inseguridad en la fe de ellos y cuestionando si guardaban el sábado, si eran hijos de Abraham, si cumplían con los ritos de la ley, etcétera, apagando el gozo de Dios en la vida de los Gálatas. Siempre ha existido eso. El libro de los Gálatas se escribió entre el año 48 y 52 después de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando del siglo I. Hoy en el siglo XXI también pasa lo mismo. Gente que son enviadas por el infierno para quitarte la seguridad que tú tienes de que Dios se preocupa por ti, de que Dios tiene intenciones buenas contigo, de que Dios está al tanto de tu situación, aunque tú no entiendas el proceso que estás viviendo. Y Pablo enfrenta a los judaizantes de ese tiempo y hace una serie de aclaraciones importantes. Porque cuando en el verso 11 del capítulo 3 dice, la seguridad de su salvación no está en los ritos, es por la fe en Cristo Jesús. Hay mucha gente que explicarle eso, incluyendo a hermanos evangélicos. La seguridad de mi salvación, la seguridad del plan de Dios para mi vida no está en los ritos, está en la fe. Las palabras del señor Habacuc vuelven y toman sentido, y Pablo las cita otra vez. Es por la fe que vivirá el justo, por la fe en lo que Cristo hizo, por la fe en el sacrificio de la cruz del Calvario, por esa fe que tengo en lo que el Señor ha hecho. No es por ritos, no es por ceremonia. En el verso 20 del capítulo 2 de Gálatas dice, he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Qué era lo que estaba diciendo? No me culpen por mi pasado. No me señalen mis años de locura. No me traigan
ese pasado vergonzoso otra vez en mi vida. Ya yo no vivo. Vive Cristo en mí. Y yo vivo por la fe en Cristo. Mi presente y mi futuro es por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. No me enrostren más, por fe que esto se vive. Esto no se vive por rituales. Esto no se vive por inmolarse. Usted ve a la gente caminando sobre un guayo o sobre carbón encendido y piedra incómoda y toda esa clase de cosas, bebiéndose toda clase de porquería para hallar gracia y favor delante de Dios. Y Pablo dice, pero vengan acá, se están volviendo locos. Nosotros vivimos por la fe. Es por la fe que vive el hombre o la mujer que agrada a Dios. Es por la fe. Por medio de Cristo nuestro presente y nuestro futuro están garantizados. Vivimos por la fe. Y eso trae seguridad a nuestras vidas. Quiero concluir con un par de ideas. Número 1, ante las preguntas difíciles de la vida, las preocupaciones y temores naturales, ante la maldad y las injusticias de este mundo, solo aquel que le sirve a Dios tiene seguridad de su presente y su futuro. Solo el que le sirve a Dios tiene seguridad de su presente y su futuro. En este momento usted ve crisis en el Medio Oriente. ¿Qué significa la crisis en el Medio Oriente? La crisis en el Medio Oriente significa para nosotros problemas económicos. El petróleo en esta semana subió, no recuerdo cuántos dólares, el barril del petróleo. Eso significa que ayer las gasolinas subieron muchísimo, tienen varias semanas subiendo. ¿Qué significa eso? Problema económico. Tú echabas 1,000 pesos de gasolina y hoy te rinden mucho menos y tendrás que echar 1,000 pesos más pronto caminando lo mismo. Eso significa problema económico para nosotros. Eso significa problemas sociales para la nación. Hay gente que va a pescar en Río Revuelto, hay gente que va a generar protesta, hay gente que va a hacer lío. Óyeme, cuando tú te pones a pensar en todo eso y tú dices, ¿por qué todos esos líos? Todos esos líos es por intereses económicos. Todas las guerras en todos los tiempos han sido por dinero. Nunca las guerras, aunque usted vea las declaraciones que vea, las guerras son por dinero. Esas son las guerras. La injusticia, gente mala, gente mala. ¿Por qué en Siria hay todas esas cosas y tantos muertos? Gente mala. Unos que están abajo y otros que están arriba. Y si tienen que explotarle alma química a la gente, se le explotan. ¿Por qué? Porque no quieren soltar. No quieren darle a otro. Todo el mundo quiere aferrarse a su cosa. Maldad del corazón de la gente que no tiene temor de Dios. Ante todo eso, ante ese futuro a veces incierto, ante toda esa agonía que genera la maldad, la delincuencia, cuando usted oye que mataron uno allí, que la droga no la detiene nadie. Veía en la mañana de hoy en un noticiario internacional que hay un pueblo en Nuevo León, México, que todos los policías renunciaron. No hay policía. No hay policía. Se mandaron toditos. Y presentaban el destacamento, los escritorios vacíos, la silla vacía, la cárcel vacía, todo vacío. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser policía ahí. Por lo tanto, la población está a expensa de lo que pase. Porque los pocos policías que no solamente se corrompieron, no, se fueron. Dejaron el limpio. Cuando usted piensa en eso, dice, pero ven acá, la droga va a acabar con la humanidad. El narcotráfico va a destruir la vida de la gente.
Usted dice, pero esto no hay quien lo detenga porque todo el mundo se corrompe. Y usted comienza a pensar en eso y lleva eso a los problemas de aquí, y la delincuencia, y los menores, y los asaltos, y los atracos. A usted hay que darle pastilla para estarse quieto. Pero hay una palabra que viene de parte de Dios, que desde el siglo 7 antes de Cristo está palpitando en el aire. El justo vivirá por la fe. Es la fe en el Señor que me ayuda a mantenerme tranquilo a pesar de las tormentas. Es la fe en Cristo Jesús que me ayuda a saber que mi pan está asegurado. Porque como dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que me voy a quedar sin trabajo. Que el negocio está flojo. Que las cosas no están marchando como yo quisiera. Óyeme, vive por la fe, creyéndole al Señor, poniendo tu confianza en el Señor. Días mejores vendrán. Pero ¿cómo tú vas a decir eso si el panorama mundial es de crisis? Días mejores vendrán. ¿Pero por qué lo dices? Porque mi fe está puesta en Dios. Porque mi seguridad está puesta en Dios. Porque mi futuro y el de mi familia está puesto en Dios. Por la fe. Por la fe. Es por la fe. ¿Y por qué tú crees que te mereces el favor de Dios? Por la fe. Por lo que Cristo hizo. Pero tú eras un pecador antes. Pero por la fe en Cristo Jesús, ya yo tengo derecho a ser llamado hijo de la promesa. Por la fe. Por la fe. Esas circunstancias hoy están en un sentido. Mañana lo estarán en otro. La agenda de Dios se cumplirá y todo el mundo tendrá que darle cuenta a Dios. En cambio nosotros, por la fe, viviremos. En segundo lugar, la revelación de Dios a la humanidad no es un plan que ha sido concebido para traernos inseguridades y temores infundados. Tiene que estar claro eso en mi mente. Yo sé que el plan de Dios se está ejecutando. No lo entiendo, pero Dios está ejecutando su plan. Siempre será así. No lo entiendo. Muchas veces no lo vamos a entender. Pero el plan de Dios está en ejecución. No es un plan que ha sido concebido para traerme inseguridad, ni para generarme temores. El plan de salvación para mi vida no es un plan que ha sido concebido para mantenerme nervioso. No, es para darme seguridad. Todo el plan de Dios con la humanidad y conmigo es para darme seguridad, no para vivir en temor. Y aquí quiero hacer una parte. Tengo que aclararlo como pastor, es mi responsabilidad. Hay muchos creyentes confundidos con esto. La vida cristiana no es para vivir asustado. La vida cristiana es para vivir de poder en poder, de victoria en victoria. Para eso es la vida cristiana. Hay gente que vive en la vida cristiana con un susto. Ay, me reí mucho. Cuidado si pequé. Hice un chiste. Ay, hiciste un chiste. Cuidado si blasfemaste al Espíritu Santo. Esa no es la vida cristiana. Yo procuro honrar a Dios con todas mis acciones, con lo que hablo, con lo que digo. Pero no es para vivir bajo ese tormento de que, ay, no me hablen. Cuidado, no quiero perder la salvación. La palabra de Dios es muy clara. ¿Por qué tú pierdes tu salvación? Si tú pecas, tú te apartas de la gracia de Dios. Pero si tú vives una vida en orden delante de Dios, es para tú vivir en gozo, en plenitud de vida. Es para tú disfrutar más que toda la gente las cosas de esta tierra mientras dure. El cristiano, por eso es que yo le digo cuando cumplen años, pasen para acá. Y en la radio le digo a la gente, compren
aunque sea masita y refresco rojo, y celebren su cumpleaños. Ay, el cristiano debe estar alegre, porque tu alegría no depende del bien material que tú puedas tener. Tu gozo y tu alegría depende de esa fe en Cristo Jesús, que te lo ha dado todo y que te da el gozo interior para vivir en victoria a pesar de la tormenta. Aleluya, aleluya. Me encanta el ejemplo de David delante de Mical cuando regresaba con el arca del pacto. Danzaré, me gozaré, me haré más vil delante de mi Dios. Porque Mical dice: mira el rey aquí saltando y gozándose. Ay, que para eso que le servimos al Señor, para gozarnos. Es para saltar y brincar delante de la presencia del Señor. Es para, sin tener que darnos un pase de droga, estar feliz y con la sonrisa de oreja a oreja. Es para eso que yo le sirvo al Señor. Yo no sé si tú te convertiste a un Dios muerto, a un Dios de yeso, a un Dios de metal. Yo me convertí a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de alegría. Aleluya. Para eso es que yo le sirvo al Señor, para vivir la vida cristiana por la fe, no por vista, no por vista, sino por lo que Cristo ha dicho, por lo que Dios ha prometido, por lo que la palabra de Dios dice para mi vida. Es para eso que yo me convertí, para tener la esperanza que no tienen los demás, para tener la garantía que Dios me da. Es para eso que yo me le sirvo al Señor. Fuera la tristeza. Debo entender que por el amor y la misericordia de Dios todos mis pecados han sido perdonados. Yo tengo que ser libre. Libre, libre, libre. Libre. Hay que entender eso. Yo tengo que ser libre. Ay, pero se convirtió fulano. Fulano y yo éramos compañeros de parranda. Ay, ahí está una novia que yo engañé hace 10 años. Pastor, mire, a mí me gusta mucho su iglesia, pero ahí se convirtió una que era mujer mía. Pastor, pero el que estaba dando la clase me enamoraba a mí. ¿Cómo yo voy a coger esa clase? ¿Y cuándo fue eso? Hace años. Por el amor y la misericordia de Dios, todos mis pecados han sido perdonados. Y el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Eso no tiene explicación, eso es un don y una gracia de Dios. Yo tengo que creer eso y asimilarlo en mi vida y no permitir que ningún pensamiento impío me quite la seguridad. Ahora Cristo vive en mí. Tú tienes que decirle a todo el mundo: tú te convertiste. Sí, ahora Cristo vive en mí. Y es con Él. Y es por esa fe que yo viviré. No aceptaré las acusaciones del diablo para quitarme la paz. No aceptaré las presiones del sistema para quitarme la paz, ni de lo de adentro ni de lo de afuera. Yo voy a vivir en el gozo del Señor. El justo vivirá por la fe. Quiero insistir en esto, porque he tenido la oportunidad de aconsejar a mucha gente luchando con sus temores. El justo vive por la fe. Yo creí en el Señor y mis pecados han sido perdonados. Yo creí en el Señor y dice la palabra que yo soy nueva criatura, y eso es lo que me da garantía. Y si soy nueva criatura y si Cristo vive en mí, no es para asustarme por la economía, no es para asustarme por la guerra, no es para asustarme con lo que me digan, no es para asustarme con las acusaciones, no es para asustarme con los temores de la seguridad de que si yo soy salvo o no soy salvo. Que no es para asustarme con nada de eso, es para vivir en la plenitud de vida en Cristo Jesús y disfrutarla al máximo. No aceptaré los temores e inseguridades,
ni sobre mi presente, ni sobre mi futuro, ni sobre mi casa, ni sobre mi familia. Ayer yo le ministraba a una hermana que Satanás ha estado ministrando a su mente y a su corazón, causándole mucho temor. Así de repente está pasando por un proceso difícil, de repente siente temor. ¿Qué le va a pasar a su esposo? ¿Qué le va a pasar a sus hijos? Yo sé lo que son esas batallas espirituales. Las podemos vivir, pero tenemos que enfrentarla con la seguridad de que el justo vive por la fe. Y yo le decía con la autoridad de Dios: no le hagas caso a Satanás, reprende al diablo. A tus hijos no tiene que pasarle nada, a tu esposo no tiene que pasarle nada, a tu economía no tiene que pasarle nada, a tu negocio no tiene que pasarle nada. Oh, pero si yo me convertí, no es para estar con el sobresalto. Yo me convertí para vivir en la seguridad de que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Es para eso. Reprende al diablo. Ay que sí, esta compañía fracasa donde yo trabajo, voy a pasar hambre. Ay, yo voy a hacer lo mal hecho. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Dios puede permitir que esa compañía fracase para que tú consigas un mejor trabajo y un mejor empleo, y te van a pagar mejor, y te van a pagar el doble, y te va a dar más tiempo para servirle al Señor y para esto. El hombre o la mujer que le sirve a Dios no le tiene miedo a nada. No le tiene temor a nada, ni al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día ni de noche contra él. El hombre o la mujer que le sirve a Dios mora bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra de su poder. Seguro, confiando en Cristo. El justo por la fe vivirá. Habacuc, no tengas miedo. Los malos serán castigados. Mi agenda se cumplirá. Pero tú y los poquitos justos que quedan ahí, tranquilos, ustedes vivirán por la fe. Hermano, es por la fe que viviremos. Yo quiero que tú se lo digas a alguien a tu lado. Dile: es por la fe que voy a vivir. Aleluya. Que esa palabra no sea una repetición simple y vana, sino que sea una verdad asimilada en tu mente y en tu corazón. Es por la fe que yo voy a vivir. Es por la fe en que el Señor tiene el control de todo lo que pase en mi vida y alrededor de mi vida. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Hemos hablado en tu nombre. Gracias, Señor. Es un privilegio hablar en tu nombre. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.